un poquito más ordenada. Les acaba de aparecer una alerta de que esta reunión se está grabando. Les pido que le hagan clic en aceptar o en permanecer en la reunión o en continuar. Sabemos que esta grabación las hacemos para ustedes, la subimos al canal de YouTube del decanato para que ustedes puedan reproducirlo nuevamente en el transcurso de la semana. Ahorita ya todos los videos están disponibles, no los bloqueamos para nada, están disponibles en el momento que ustedes quieran verlos y para eso es esta grabación. Entonces, en cuanto tengamos disponibles esos videos, les avisaremos. En el WhatsApp, en la semana, les mandamos el link directamente de la página de YouTube para que ustedes vayan a buscarlo. Solo les avisaremos que ya están arriba los videos y adelante. ¿Esto por qué? También porque a veces, pues, tenemos muchos problemas de conexión. Entonces, podemos intentar volver a ingresar y nos sacará y volveremos a entrar y nos sacará. Entonces, para evitar esas cosas, y si no podemos volver a ingresar por cualquier razón, les grabamos esta sesión. También algún contenido interesante que nos haya dicho el padre, un video, un material extra que no esté en nuestro documento base, para que ustedes puedan consultarlo. Tal vez no lo alcanzaron a copiar o anotar. Ustedes lo buscan ahí en YouTube y ven el documento que faltó, que necesitaban buscar. Como indicaciones generales, les pedimos que a partir de este momento y durante toda la sesión tengan su cámara encendida. Renombrarse si es posible desde antes de entrar, si no ahorita todavía estamos a tiempo, hermanos. Y cualquier aviso, cualquier problema técnico, el equipo de comunicaciones estamos al pendiente para apoyarlos. Escríbanle a sus coordinadores nos escribirán a nosotros y ya nosotros les podremos dar el apoyo. Recordemos que se activa la sala de espera. La sala de espera solamente permite el ingreso hasta 8:15. Después de 8:15 ya no damos acceso a nadie, a no ser que ese alguien le avise a su coordinador y su coordinador nos diga a nosotros. Otra razón importante por la que es bueno renombrarse, hermanos, ya que si su coordinador nos dice, por ejemplo, no sé, María Catalina de San Sebastián, si María Catalina por alguna situación no está renombrada como tal y solo aparece Moto GX, no sabemos si es ella y no le vamos a dar acceso. Entonces, por eso también es importante su renombre, hermanos. Por favor. A partir de este momento activamos la sala de espera. Y daremos comienzo al tema de esta noche, hermanos. Este tema nos lo va a impartir el padre expositor. Él es Sergio Santiago Ramírez Quintana, de la Rectoría de San Simón y San Judas. Antes vamos a hacer una pequeña oración inicial. Nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor,
Tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Buenas noches. ¿Me, Buenas me noches, padre. escuchan? Ah, Sí, padre. Ingrid, ¿me escuchan? Sí, padre. Este, pero yo no me veo. Sí, 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 lo vemos. A ver, Sí, mueve un poquito más su cámara para que... Eso ahí. Mejor. Ujú. voy terminando misa y apenas me estoy conectando bien. No se preocupe, padre. En cuanto esté listo, usted nos dice. ¿Ahí ya me veo? ¿Me ven? Sí, padre. ¿Sí? Bueno, ya hiciste la oración, ¿verdad, Ingrid? Sí, padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Acabo de celebrar la Santa Misa y fue una misa pues muy bonita, muy emotiva y llena de esperanza. ¿Por qué? Celebramos a Nuestra Señora de los Dolores. Celebramos a la Santísima Virgen María en esta aflicción, en estos dolores que ella tuvo que padecer. Bueno, Ingrid me hizo favor de hacer las diapositivas. Me gustaron mucho, me encantaron, muy bonitas, así que puedes poner la primera, Ingrid. Sí, padre. Bueno, muy bien. Estamos en la lección número 22. A todos los que están participando en este curso, pues yo quiero felicitarlos. Yo pienso que a estas alturas de la vida y del curso, estamos ya más enamorados de la palabra de Dios. De eso se trata, de que estemos más enamorados de la bendita palabra de Dios, que es el pan de vida. Dice por ahí un apóstol, ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Pues bien, esta lección número 22 va a complementar la lección 21. En la lección 21 empezaron ustedes a ver los dos primeros libros del Pentateuco, los libros del Génesis y del Éxodo. Ahora, en esta lección número 22, nos toca ver los siguientes libros. El libro del Levítico, el libro de los Números y el libro del Deuteronomio. Son tres libros. Y juntamente con el Génesis y el Éxodo, forman esta agrupación de el Pentateuco. Así que ya doy por supuesto que después de haber estudiado
los dos libros primeros del Génesis y del Éxodo. Ahora, pues vamos a hablar brevemente de estos tres libros, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los explicamos en una sola lección. ¿Por qué? Porque como dice allí en la diapositiva, los podemos considerar como una sola unidad. La unidad pues está impregnada precisamente del autor, aunque se han hecho muchos descubrimientos, se siguen haciendo muchos estudios, pero bueno, tradicionalmente el Pentateuco se le atribuye ¿a quién? ¿Alguien me quiere decir a quién? Se le atribuyen estos libros a Moisés, se supone que es el autor. Y en estos 5 libros, bueno, algo que sí nos va a unir es la legislación hebraica. Todos los pueblos, todas las comunidades, todas las ciudades, todos los países, pues tienen su legislación. Los hebreos, el pueblo elegido por Dios, que fueron los israelitas, también fueron creando y generando su propia legislación. Esto es parte de esta unidad. Y luego, pues tenemos toda una serie de leyes que se pueden considerar leyes morales, leyes cívicas, leyes litúrgicas. O sea, la legislación hebraica es una legislación muy hermosa, y sea porque para nosotros cristianos que hemos recibido la revelación del Evangelio, pues la ley antigua de Israel pues ha sido superada por el mismo Jesús. Jesús, si ustedes por ahí recordarán, nos dice, yo no he venido a abolir la ley, yo no he venido a abolir todas las enseñanzas de los profetas, yo no he venido a abolir toda una legislación que encontramos en el Antiguo Testamento. Más bien yo vengo a darle plenitud, vengo a darle cumplimiento y vengo a darle una perfección. Aquí está la maravilla de la enseñanza de Jesús, como Él en ningún momento viene a abolir la ley. Más bien, veremos cómo Dios, a través de los siglos, fue educando a su pueblo elegido, eh, cómo a partir de su propia cultura lo fue purificando. Es muy importante conocer la cultura hebraica, la cultura del pueblo de Israel, porque ese contexto nos puede ayudar a comprender toda esa legislación que vamos a encontrar en estos libros. La cultura es muy importante, y desde que se crea la primera ley hasta la ley nueva, la ley de Jesús, que como bien dice la escritura, Jesús es la plenitud de los tiempos, pues todo eso tiene un íter histórico, pero parte de todas esas enseñanzas que Jesús, digo, que el Padre Dios fue dándole a Abraham, a los patriarcas, a Moisés, a los jueces, a los profetas. Entonces veremos cómo Dios educa a su pueblo
durante siglos y a partir de su propia cultura va purificando las leyes hasta que llega Jesús y la perfección. Por muy antiguas que nos parezcan las leyes y a veces anticuadas, estas leyes las tenemos que descubrir como un medio que nos pueden conectar con el mismo Dios. ¿Por qué? Porque están llenas de mucha sabiduría y no es cualquier sabiduría, es una sabiduría divina y que para el cristiano pues debe ser algo como un querer de Dios, ¿no? Algo que inspira al mismo cristiano el día de hoy a ser una persona como Jesús lo ha pedido. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Y cuál es el objetivo de toda esta legislación que encontramos? Pues el objetivo es buscar la fraternidad, es buscar la justicia divina, es buscar eh, la perfección sin diferencia de clases sociales. Y pues hay un ideal, parece algo utópico, pero pues esto es algo que con la gracia de Dios se puede llevar a cabo. Sean perfectos como vuestro Padre Dios es perfecto. Así que y el ideal del cristianismo es este, Padre, como dice Jesús, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que lleguen a amarse los unos a los otros. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. Este próximo jueves santo vamos a reavivar precisamente la perfección de toda esta legislación hebraica y la vamos a ver concretizada cuando Jesús se postra ante sus discípulos, les lava los pies y de ahí entonces surge la enseñanza y les dice, si yo que he sido el maestro, y así me dicen maestro, y lo dicen bien, les he lavado los pies con mayor razón, ustedes. Entre ustedes debe existir esta actitud fraterna de lavarse los pies los unos a los otros y este es un signo del amor divino. Pues bien, las leyes van a hacer mucho hincapié en la defensa, sobre todo, del pobre y del necesitado. Ustedes saben que los pobres, los pecadores, las viudas, los huérfanos, todas aquellas personas carentes de amor, eh, personas que mm, tienen en el corazón de Dios un lugar especial, Jesús va a, re- a elevarlas a una dignidad. Entonces, ahí hay unos textos para que ustedes después, estas diapositivas, se las van a compartir. Ingrid se va a encargar de compartirlas a sus coordinadores y estos mismos textos ustedes en su casita los pueden ir leyendo y van a ir comprendiendo cómo estas leyes hacen hincapié en la defensa del pobre, en la defensa del necesitado. Y también confronta los detalles de ese amor a a los pobres. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Además de las leyes civiles, además de las leyes litúrgicas,
vamos a encontrar leyes morales. ¿Qué es lo que hacen estas leyes morales? Estas leyes morales fundamentalmente van a regir el comportamiento de los israelitas. Los tres libros, el Levítico, el libro de los Números, el libro del Deuteronomio, los tres libros contienen bastantes leyes. Hay muchísimo material que, que hablan de toda una legislación moral, de una legislación litúrgica, de una legislación mm, en todos los aspectos, yo diría. Abarca eh, los aspectos de todos los israelitas, de todos los hebreos, incluso sigue para nosotros siendo un camino de vida. Bien, la tradición cristiana, pues ya les comentaba, ha asociado siempre el nombre de Moisés a estos libros como el autor principal, pero es importante saber que a lo largo de los tiempos se han añadido partes nuevas de otras tradiciones, especialmente pues la tradición sacerdotal. Podemos, por ejemplo, aquí indicar, ¿no? Que la tradición cristiana, este, ha asociado esto a Moisés, pero hay muchas escuelas. En el Génesis, por ejemplo, hay escuelas como la Yavista, la escuela sacerdotal, que haciendo el estudio de toda esta teología, fueron así aglutinando los textos y las enseñanzas con una enseñanza, sobre todo teológica. Algunos hechos serán históricos, otros serán simplemente un mensaje teológico, ¿sí? Pero pues todo será el resultado de varias fuentes que están inspiradas por Dios, por Dios. Él es el autor principal, el espíritu que va eh, guiando a los agiógrafos. ¿Quiénes son los agiógrafos? Pues aquellas personas elegidas para ir escribiendo y redactando cada uno de los libros contenidos en la Biblia. Ya en esa primera parte vimos que son 73 libros que están contenidos en el canon bíblico, y que hubo prácticamente un concilio para determinar qué libros estaban inspirados. Y quedó así, siendo 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, pero todos con una inspiración divina. Pues bien, pasamos al libro del Levítico, ¿sí? ¿Por qué se llama Levítico? ¿Por qué se llama Levítico? Allí, en esa diapositiva que Ingrid nos hizo favor de hacer, dice que se llama Levítico porque contiene las leyes de culto, las leyes de los sacerdotes, las leyes de los levitas. O sea, este libro es prácticamente un libro cultual, una tribu, la tribu de Leví. Aquí les doy una capsulita donde eh, vamos a encontrar que hay 12 tribus, y de esas 12 tribus tenemos la tribu de Leví, y esta tribu de Leví se caracteriza por ser una tribu esencialmente sacerdotal. Por eso todos los levitas se consideran sacerdotes, y todas las leyes que vamos a encontrar en este libro de Levítico se refieren precisamente al culto. Para nosotros, ¿qué sería hoy? El culto que le damos a Dios.
pues es toda la liturgia, ¿no? La liturgia. Y cómo, pues la liturgia está mm, impregnada de ese espíritu cristiano para poder celebrar el misterio pascual. Todas las rúbricas, todos los prenotandos que vamos a encontrar en los rituales de los sacramentos y pues todo eso conlleva precisamente a que se le dé culto a Dios, un culto en espíritu y en verdad. Así que pertenecían precisamente a todos los de la tribu de Leví, eran los famosos ministros del culto de Israel. ¿De acuerdo? Luego, ¿cuáles son las enseñanzas? Perdón, el argumento. ¿Cuál es el argumento del libro? ¿Cuál es el contenido del libro? Si ustedes leen ese texto que tienen ahí de Levítico capítulo 19, versículo 2, el argumento y el contenido se puede resumir en esto. Israel ha sido un pueblo escogido por Dios. Israel es el pueblo que servirá a Yahvé y este pueblo tiene que ser puro, tiene que ser santo y debe serlo para imitar a Yahvé. Por eso dice Dios, yo soy santo, sean santos como yo, vuestro Dios, soy santo. Este es el ideal, este es el argumento, este es lo que contiene de manera muy especial. Así que la idea central de este libro, el argumento principal, el contenido de este libro, pues lo vamos a, a describir en 26 capítulos. Por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 7, esos 7 capítulos nos van a hablar acerca de los sacrificios. Luego, del capítulo 8 al capítulo 10, se va a referir a la consagración de los levitas como sacerdotes. Del capítulo 11 al capítulo 16 nos va a hablar de esas leyes que hablan de la purificación ritual, todos los diferentes ritos. Y del capítulo 17 al capítulo 26, pues se refiere todo, se refiere a la santidad, sean santos. La santidad de Dios es lo que a nosotros nos va a exigir también que seamos santos. Sean santos como yo soy santo. Esto, dijéramos, lo podemos así distribuir para que ustedes comprendan de tal capítulo o de tal libro, tenemos esto, ¿no? Luego, ¿cuáles son las enseñanzas? Pues a leer el libro del Levítico, nos damos cuenta de que hay algo extraño para nuestra mentalidad cristiana. ¿Sí? Si los mandamientos y las leyes morales del Éxodo son impresionantes por su sobriedad de palabras, cuando se habla del culto a Dios, se vuelve así en extremo detallado, con un ceremonial, pues que también es complicadísimo, pero eso se explica por varias razones. ¿Cuál es la primera razón? Mientras el decálogo quedó fijo y sin variaciones importantes, pues las leyes del culto fueron
complicándose con el tiempo y los sacerdotes iban añadiendo muchas otras normas. Fueron añadiendo también celebraciones, especialmente desde que se construyó el templo de Jerusalén. Además, el pueblo de Israel estaba consciente de ser un pueblo consagrado, de ser un pueblo elegido. Y eso es muy importante, tener esta conciencia, cómo Israel poco a poco fue adquiriendo esa conciencia de que Dios lo había elegido para ser un pueblo consagrado, para ser un pueblo de su propiedad. Y esta condición entonces exigía cada día que el pueblo tenía que santificarse, que el pueblo tenía que purificarse. Por lo tanto, esto nos lleva a un compromiso, vivir en una santidad moral, no solamente en una santidad ritual. Así que todas las normas legales que a nosotros podrían parecernos irracionales, eran precisamente para fomentar la idea de lo que es la santidad de Yahvé y la santidad de su pueblo. Así que, ¿qué es lo que pretende el legislador? El legislador lo que pretende es que crear esa conciencia de que el pueblo es una nación sacerdotal, es una nación escogida y aislada de otros pueblos, de los pueblos paganos, de los pueblos vecinos. Y cuidado porque era muy fácil contagiarse del paganismo de los pueblos vecinos. Así que vamos a ver algunos elementos importantes del culto en el pueblo de Israel. Uno de los puntos es el centro del culto que debe darse en el templo. Fíjense que ahora cuando celebramos alguna ceremonia en un jardín, en un salón, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una ceremonia, una boda, unos 15 años, una primera comunión, una presentación de un niño al templo y se hace en un jardín. Yo, en lo personal, como que me siento extraño, me siento ajeno al lugar. ¿Por qué? Porque el templo tiene algo muy especial. El lugar, que debe ser un lugar consagrado, pues es ahí donde Dios quiere hacerse presente de manera especial y que el hombre tenga un encuentro con Dios. Por eso como que estas ceremonias que yo digo, pues no es malo, ya en algunos lugares se está permitiendo, ¿no? Que haya ceremonias en jardines o en lugares que tienen una capilla anexa al salón o una capilla anexa a un jardín, o que ponen carpas o que tratan de acondicionar el lugar para que se celebre la ceremonia. Pues no está mal, pero yo lo veo que sí carece mucho de ese espíritu con el cual nosotros debemos estar relacionados con Dios. Por eso, en este texto en el libro del Éxodo, y de manera especial en esos textos que están viendo ustedes en esa diapositiva, desde el desierto Dios pidió. ¿Y qué fue lo que pidió? Que se dedicara un lugar especial, dedicado a Dios, consagrado a Dios, y donde el pueblo pudiera reunirse, donde la comunidad pudiera reunirse en nombre del Señor. Y ese lugar recibió un nombre especial llamado
santuario, también se le llamó morada, se le llegó a llamar también tienda de la reunión, y no se diga tabernáculo. Ahí en esos textos que Ingrid puso en esa diapositiva, ustedes podrán eh, meditar, reflexionar y darse cuenta lo que significa el lugar sagrado y cómo el centro del culto debe ser el templo o el santuario o la morada de Dios o la tienda de la reunión o el tabernáculo. Por eso Dios prohibió a los hebreos construir más templos que el de Jerusalén, precisamente para evitar la idolatría, porque siempre estaremos expuestos, ¿no? A ser idólatras, a adorar dioses extraños. Eh, Vuelvo al ejemplo de las celebraciones ahora en los jardines, como pues a veces estamos distraídos de por sí. En una iglesia, cuando vamos a la iglesia, nos distraemos, estamos pensando en otras cosas o de repente nos viene la loca de la casa, que Santa Teresa así le llamaba a la imaginación, y empezamos así a papalotear y perdemos precisamente esa consagración. Entonces, para evitar todo esto, pues por eso se pide que los israelitas tuviesen ese templo, para que en el templo se viviera una auténtica espiritualidad. Así que ese templo de Jerusalén que fue construido por Salomón vino a ser el centro físico del culto hebraico, en donde todo israelita acudía en procesión para la oración y para los sacrificios. Y pues no sé si ustedes conozcan la estructura de, del templo de Jerusalén. Aquí también, fíjense cómo Ingrid tuvo esta delicadeza de ponernos esta imagen donde está más o menos, no más o menos, más bien está los diferentes patios. Este dibujo, esta maqueta, nos habla de los diferentes patios del templo de Jerusalén. El templo es el lugar sagrado. Bueno, pues ahí yo les dejo esta diapositiva. La letra como que está muy chiquita, pero se puede decir agrandar más. Y bueno, pues hay 8 partes del templo, ¿no? 8 partes, 8 espacios. Y cada espacio pues tiene un significado. Este es el templo de Salomón, el que construyó Salomón. Luego viene algo importante, como en el templo también se realizaban los sacrificios. Ustedes, como ya lo estudiaron en otro momento, el templo también es un espacio donde se realizaban los sacrificios. En todo el Antiguo Testamento, el sacrificio aparece como el acto de culto más agradable a Dios, ofreciendo los dones de la tierra o sacrificando también a los animales sobre el altar. Así, de esta manera, el pueblo quería expresarle a Yahvé el homenaje de su sumisión a la divinidad. Ofrecía también dones materiales, sin defectos. Ofrecía dones con mucha generosidad y querían así exteriorizar los sentimientos internos de adoración a Dios, de agradecimiento a Dios, de purificación del alma, de esa ansia o anhelo de unirse
en comunión con Dios, o bien de pedirle a Dios algo. Yo creo que pues ustedes conocen las diferentes formas de oración, como hay oraciones que se refieren exclusivamente a la adoración a Dios. Hay oraciones que nos sirven y nos motivan para darle siempre gracias a Dios. Y hay oraciones que van purificando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, y hay esos anhelos de estar siempre en comunicación con Dios, en una relación interpersonal, pero también comunitaria. ¿De acuerdo? Bueno, eh, continuamos con ahora las fiestas, ¿no? Las fiestas. Tenemos en el Levítico, como también vamos a encontrar en otros libros de la Biblia, los días de gran celebración religiosa. Ahorita me acordé de una parroquia en donde dicen que esa parroquia pues se la pasan todo el año haciendo fiestas, echando cohetes, ¿no? Bueno, pues también los hebreos, los israelitas fueron realizando sus fiestas. En el Levítico vamos a encontrar algunas fiestas, pero también, repito, en otros libros del Antiguo Testamento también encontraremos las fiestas hebraicas. Antes que nada, la fiesta semanal por excelencia, pues es la fiesta del día sábado, lo que llamamos el Shabbat, ¿no? Ese día era un día consagrado a Dios y estaba prohibido toda actividad. No se podía realizar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era un día dedicado a Dios, el día sábado. Ahora, nosotros los cristianos, el día que le dedicamos a Dios es el día domingo. Y pues también tendríamos que dedicárselo, ¿verdad? Todo el día. Bueno, entre las fiestas de cada año, pues sobresale la Pascua. La Pascua es una fiesta que ustedes ya vieron ahora que estudiaron el libro del Éxodo, cómo los israelitas para celebrar el día de su liberación, la salida de Egipto, donde se sentían esclavizados, esa fiesta de la Pascua, pues se celebra cada año y se completa esta fiesta con la fiesta de los ácimos, de los panes ácimos. Entonces, es la primera fiesta, la Pascua. Luego tenemos la segunda fiesta anual, que es la fiesta de Pentecostés, o fiesta de las semanas, o fiesta de la ciega con S, no con C, ¿eh? La fiesta de la cosecha, ¿no? Era la fiesta de acción de gracias, la fiesta mm, de decirle a Dios, gracias por esta abundante cosecha que hemos tenido de trigo. Luego tenemos la tercera fiesta, que es la fiesta de las tiendas, la fiesta de las tiendas, o también la fiesta de los tabernáculos, en la que el pueblo vivía en carpas, en el campo, duraba 7 días, era el recuerdo de la vida nómada en el desierto. Ustedes saben que el pueblo, una vez que sale de Egipto, pues tiene que peregrinar por el desierto y bueno, pues tenía que acampar y por eso ponía algunas carpas, algunas tiendas para poder descansar
para poder pernotar o hacer como escalas en peregrinar hacia la tierra prometida. Entonces, es una fiesta que también es muy importante. Luego tenemos otras fiestas anuales, que es la fiesta de las primicias, ¿verdad? Como mucha gente le llevaban a Dios la ofrenda, la primicia de su cosecha, una ofrenda que eh, era como una gavilla, y esa fiesta pues la puedes encontrar también ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Y luego tenemos la fiesta de, de mm, de la expiación, el gran día de la expiación, o sea, cuando uno debe expiar sus pecados, ¿no? Esto todavía lo seguimos practicando, ¿no? Ahora en la cuaresma, como ha sido un tiempo de purificación, de expiar nuestros múltiples pecados, y el gran día de la expiación le llamaban el Yom Kippur. Yom Kippur. Esta fiesta la encuentran en el libro de Levítico, en el capítulo 16, del versículo del 1 al 34. Y luego tenemos otras dos festividades interesantes. El año sabático. Yo estoy pensando en celebrar mi año sabático. Yo espero que me lo concedan porque es una manera también de pues renovar la vida sacerdotal. Entonces ya el pueblo venía celebrando esta fiesta del año sabático o del año jubilar, ¿no? Por ejemplo, los que van a cumplir 25 años como sacerdotes, ya desde los 24 empiezan a celebrar su año jubilar. Los que van a cumplir 50 años, desde que eh, celebran los 49, empiezan a celebrar su año jubilar. Y así también en la iglesia tenemos muchos años jubilares, ¿no? Por ejemplo, ahora en el 2025 se acerca un año jubilar, y luego no se diga en el 2031 y luego en el 2033, fiestas que serán muy interesantes, y ojalá que Dios nos permita llegar a esos años para poder celebrar estas fiestas en comunión con toda la iglesia. Bueno, pues este año sabático se celebraba cada 7 años, y eran dos los objetivos que perseguía esa celebración. Un objetivo agrícola, y era para dar descanso a la tierra. La tierra también se cansa. También hay que dejarla descansar para que al siguiente pueda volver a dar un fruto, y ese fruto sea abundante y bueno, pues sea también parte de que la iglesia es sagrada. Por ejemplo, en la misa decimos, cuando presentamos el pan y el vino, bendito sea Señor por este pan, por este vino, que son el fruto, no solamente del trabajo del hombre, sino que son fruto de la tierra, de esa tierra que el hombre trabaja, y que la tierra es la que va proporcionándonos el pan de cada día. Y entonces, pues de esa manera, pues hay que darle también culto a la tierra, ¿no? Y luego, pues quien cultiva la tierra, pues de ahí puede comer y tener el pan de cada día. Pues en ese año se renovaba la distribución de las tierras y también de las riquezas, para poner reparo a la desigualdad social, o sea, lo que en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos, cuando dice que la comunidad no pasaba hambre, no pasaba ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque todos sabían compartir lo que tenían. O como dice aquel principio, nadie es tan pobre que no pueda
dar, ni nadie es tan rico que no pueda recibir. Entonces, el compartir es una forma también de alabar y de glorificar a Dios. Por eso, pues, hay que saber compartir lo que Dios generosamente nos ha concedido. Y entonces, en esa fiesta, pues se celebraba todo esto, ¿no? El año jubilar se parece un poquito al año sabático en sus objetivos, pero con más beneficios para los pobres y para los necesitados. Aquellos que están trabajando, por ejemplo, en la pastoral social, aquellos que están trabajando en Cáritas o que en su comunidad tienen, pues sí, ya una Cáritas establecida o instituida, pues son testigos, nos pueden dar ese testimonio, cómo es importante saber compartir, ¿no? Ahora, en el segundo domingo, permítame, en el segundo domingo de Pascua, que celebramos el domingo de la Divina Misericordia, ese día, por ejemplo, nosotros hacemos la colecta de la caridad y es precisamente para aportar nuestro granito de arena para con los pobres. Es parte de nuestra vida cristiana, la caridad fraterna. Pues bien, entonces, estas son las diferentes fiestas que el libro del Levítico nos va presentando. Bien, vamos a pasar al libro de los números. ¿Sí? Al libro de los números. Bueno, en este libro de los números, mm, ¿por qué se llama libro de los números? Bueno, como ya hemos dicho, en el Levítico hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla de recuerdos de los hechos que le sucedieron al pueblo en el desierto y que el pueblo de Israel vivió, experimentó y que de manera especial el Éxodo nos habla de ese peregrinar. Y entonces el libro de Levítico pues va a recordarnos esos hechos acaecidos en el desierto, pero ya con leyes. Ahora, este libro de los números se llama Libro de los Números, así se titula Libro de los Números, y fue la versión de la Vulgata, la versión de los 70, la que le dio el nombre a este libro de números. Pero ¿por qué se llama Libro de los Números? Porque en el primer capítulo, si ustedes se dan cuenta y empiezan a leer el libro de los números, nos habla precisamente de números, números. Y estos números, lo que reportan, este número, habla de un, ¿cómo se llama? Estos censos, perdón, estos censos, los censos que se realizaban en el pueblo. Así, eh, me viene a la mente cuando José y María van a Belén y van a Belén precisamente porque tocaba empadronarse, ¿no? Y cuando se empadronaba era cuando más o menos se hacía un recuento de los diferentes habitantes que había en cada población. Así que los censos son muy importantes. No es que, por ejemplo, ahorita están pasando por ahí a censar a los comercios y a las iglesias en el aspecto laboral, ¿no? ¿Y cómo se llama la institución que hace estos censos? El INEGI, ¿no? El INEGI. Bueno, pues estos censos ya existen desde este tiempo, ¿no? Entonces, el libro de números relata
además de los hechos ocurridos, relata también los censos que se fueron haciendo para que así más o menos tuviesen una idea de cuántos habitantes había, ¿sí? Así que números, el libro de números no solamente relata hechos ocurridos en el desierto, sino también va a ese periodo en donde más o menos, ¿qué será? Un periodo de 38 años, ¿verdad? Va a relatar acontecimientos que son interrumpidos así de vez en cuando por una serie de leyes, así sin mucho orden. Y luego también nos va a hablar de los acontecimientos más importantes. Entre los hechos que conviene resaltar por sus enseñanzas, podemos destacar, por ejemplo, cómo se narra en este libro de los números la abundancia de la tierra prometida. O sea, la tierra prometida, pues yo creo que por algo Dios le dijo al pueblo, sal de Egipto y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Por qué? Porque es una tierra que emana leche y miel, ¿no? O sea, es una tierra que tiene cosas maravillosas. O sea, hay mucha abundancia, hay una riqueza. Pensemos simplemente en nuestra patria. México es una tierra que, aunque ha sido saqueada desde la época española, como cuando nos conquistaron los españoles, y se llevaron cantidad de oro y cantidad de cosas, y así han pasado sexenios y sexenios y sexenios, y siguen saqueando nuestra patria, y fíjense cómo nuestra patria tiene riquezas en todos los aspectos. Bueno, pues la tierra prometida, ahora imagínense cómo tenía de abundancia esta tierra, y eso es lo que va a narrar este libro de los números, como también nos va a narrar pues algunas rebeliones del pueblo. No falta por ahí que de vez en cuando nosotros nos rebelemos contra Dios, ¿verdad? Reneguemos contra Dios, nos alejemos de Dios, nos apartemos de Dios. Y bueno, pues este libro de los números también nos habla de las aguas que había en Meribá. El capítulo 20 del libro de los números es un capítulo famoso precisamente porque nos recuerda la, la roca del Éxodo. ¿Se acuerdan cómo Moisés cuando golpeó una roca, de esa roca que salió, que brotó agua en abundancia? ¿Por qué? Porque el pueblo ya había renegado y le decía a Moisés, nos ha sacado de Egipto, nos estamos muriendo de sed, ya no tenemos que beber. Lo que está pasando ahora con el agua, cuánta gente se está quejando precisamente porque se está acabando el agua. Y ya decían en otros años, la próxima guerra que habrá aquí en el mundo será guerra por el agua. Entonces, el pueblo de Israel llegó el momento en que se sentía sediento y entonces va y le reclama a Moisés, y Moisés entonces golpea una piedra con su callado, y entonces de esa piedra brota agua, agua en abundancia. Entonces nos va a recordar este libro eh, la bondad de Dios dándonos esa agua en abundancia. Y esto precisamente contra esa infidelidad del pueblo, contra esa molestia que estaba experimentando el pueblo, ¿no? Con esa desconfianza incluso que tuvo con Moisés, porque también Moisés pasó sus momentos muy, muy difíciles
Tan es así que fue a decirle a Dios, Señor, ¿qué hago? Ya casi me linchan, me están reclamando que no tienen que comer, que muchos están muriendo de hambre, que no tienen que beber. ¿Qué hago, Señor? O sea, ayúdame. Y entonces es cuando Moisés empieza a realizar algunas acciones para que el pueblo volviera a tener esa confianza en Dios. Esa serpiente de bronce que fue levantada es también como un signo de que cuando Cristo se ha levantado en la cruz, entonces el mismo Jesucristo nos va a traer hacia Él. Pues esa serpiente que Moisés levanta, pues fue un signo que atrajo nuevamente al pueblo a Dios, ¿no? Bueno, el capítulo 22 que nos habla de la historia de Balaam y su burra, un gracioso intermedio de un adivino pagano llamado para maldecir a Israel, pero una misericordiosa intervención divina hace que el adivino cante un oráculo de bendición mesiánica. O sea que, pues le falló, ¿no? Como hay un dicho que dice, oye, ¿quieres este, hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Bueno, pues supuestamente los israelitas habían buscado a un adivino pagano y entonces surge la historia de Balaam y su burra y querían maldecir a Dios y, y en lugar de maldecirlo empezaron con ese oráculo bendiciendo a Dios, una bendición mesiánica. Bueno, pues a grandes rasgos, este libro de los números eh, contiene esto, ¿sí? Y vamos a pasar al Deuteronomio, al Deuteronomio. ¿Por qué se llama Deuteronomio? El nombre Deuteronomio significa segunda ley, porque así fue considerado el libro, que en el orden está después del Levítico, segunda ley. Es el libro de la ley que fue encontrado por el rey Josías en el año 622 antes de Cristo. Si ustedes leen ese texto de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 1 al 13, se van a encontrar con esto de que el libro de la ley es encontrado por el rey Josías en el año 622 y fue encontrado entre las ruinas del templo de Jerusalén. ¿Cuál es el contenido del libro del Deuteronomio? El contenido de este libro, pues es un libro distinto de los otros eh, cuatro anteriores, Génesis, Éxodo, eh, Levítico y Números. Es distinto, ya que no es ni una narración histórica, ni tampoco es una serie de leyes, y al mismo tiempo es algo de lo uno y algo de lo otro. Repito esto porque me parece muy interesante. El Deuteronomio es un libro distinto de los otros cuatro anteriores del Pentateuco, ya que no es ni una narración histórica, fíjense bien lo que estoy diciendo, no es ni una narración histórica, ni tampoco es una serie de leyes, pero al mismo tiempo tiene algo de narrativo histórico y también tiene algo de leyes. Nos explicamos mejor.
El Deuteronomio es una continua exhortación o es una continua invitación en un estilo de oratoria, en un estilo solemne, en donde se recuerdan los hechos del desierto. ¿Y todo esto para qué? Para fomentar la fe del pueblo, como nosotros tenemos que fomentar nuestra fe. La iglesia tiene que fomentar cada día su fe. ¿Y cómo va a ser fomentada nuestra fe? Simplemente hay que contemplar las maravillas de Dios, cómo Dios fue actuando, realizando cosas insólitas, maravillosas en el pueblo de Israel, y entonces va a exhortar, va a invitar. Por eso es un libro de una exhortación continua, de una invitación continua. Para mí que esta es la esencia del libro. Siempre te va a estar invitando este libro a que se fomente la fe en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, en tu pueblo, por las maravillas de Dios, cómo Dios va actuando en Israel. Y al mismo tiempo, pues te va a exhortar y te va a invitar para que tú cumplas la ley de Dios. O sea, el cumplimiento de la ley no es simplemente el cumplir leyes porque te lo exige, sino porque es una forma de responderle a Dios, de corresponder a Dios. Siempre la persona que cumpla las leyes de Dios, las leyes de Jesús, las leyes de la iglesia, en el fondo es porque quiere corresponderle con su amor a Dios por todas las bendiciones y por todo lo que ha hecho en su vida. Así que este libro del Deuteronomio va a recoger los discursos de Moisés en Moab antes de ingresar a Canaán, la tierra prometida. Al término de la peregrinación en el desierto, la tierra prometida que fue el objetivo de Dios y también el objetivo del pueblo, llegar a ella. Cuando se llega es como una síntesis de los hechos maravillosos ocurridos desde el Sinaí y una nueva proclamación de las principales leyes para el pueblo de Israel. Así que el autor sagrado de este libro nos va a recordar las principales leyes que se han de guardar para mantener las buenas relaciones con Yahvé, Yahvé Dios. Es como un código popular con el que se quiere instruir al pueblo sin bajar los detalles que encontramos en el libro de Levítico, en el libro de los Números. Para los israelitas era el libro más importante que le recordaba la alianza con Dios. Ustedes saben que uno de los ejes principales para poder comprender toda la Sagrada Escritura será la alianza que Dios hizo con su pueblo. Y no solamente una alianza, sino las diferentes alianzas que Dios fue haciendo con el pueblo. Dijéramos que la alianza, ese pacto que Dios hace con el pueblo, es lo que le viene a dar como contenido principal
a este libro del Deuteronomio. Así que no olvidemos la alianza que Dios hace con su pueblo y cómo la alianza nueva que Cristo viene a realizar, esa alianza queda sellada con su sangre. Por eso es interesante recordar que el Deuteronomio es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Ahora que estudiemos Nuevo Testamento, allí vamos a ver este aspecto, como el libro del Deuteronomio es el más citado en el Nuevo Testamento. Claro, después de los Salmos, y también Isaías es citado. Entonces, todo esto como que va a recalcar la importancia de la intervención de Dios, la alianza que hace Dios con su pueblo y cómo el pueblo promete obediencia, promete fidelidad, pero pues, a la mera hora el pueblo falla, ¿no? Como nosotros. Podemos prometerle muchas cosas a Dios, pero como seres humanos fallamos. Como seres humanos somos tan frágiles que nos olvidamos de obedecer a Dios. Por eso el libro del Deuteronomio nos va a estar recordando esto. Y en el Nuevo Testamento, por eso va a ser citado. Bien, vamos a pasar cómo se divide el libro del Deuteronomio. Hay 5 puntos. Primero, vamos a encontrar el discurso de Moisés. Moisés tiene discursos maravillosos. Ya quisiera un político tener las palabras de Moisés para hacer realmente un discurso. A mí no sé qué me da eh, estar escuchando los discursos de los políticos de ahora. Me da vergüenza, me da pena, a veces me da risa, pero me da más vergüenza que sus discursos sean unos discursos falsos, unos discursos huecos, unos discursos banales. Ojalá que nuestros políticos pudieran inspirarse en estos discursos de Moisés. Hay varios discursos. En el primer capítulo vamos a encontrarnos con el primer discurso de Moisés. Y en el capítulo 5 también tenemos el segundo discurso de Moisés. Y pienso que en estos discursos también nosotros los sacerdotes, empezando por el Papa, ¿verdad? Luego los obispos, sacerdotes, diáconos, tendríamos que inspirarnos y tomar los elementos esenciales para poder no solamente hacer homilías que a veces son regaños o llamadas de atención, ¿verdad? Y ustedes, en lugar de irse motivados de la misa, pues se van molestos, se van desanimados y dicen, ya no regreso a misa, aquí el padrecito es muy gruñón, muy enojón, mejor ya no. Pero Moisés en estos discursos nos puede dar una pedagogía maravillosa para hacer nuestras homilías, nuestros discursos, ¿verdad? El código del Deuteronomio es la parte central del libro, donde se reúnen las leyes que están diseñadas para el pueblo de Dios. Entonces también vamos a encontrar bastante leyes. ¿eh? El código popular del Deuteronomio, precisamente porque es popular, es para el pueblo.
popular viene de populi. Es la parte central del libro. Ahí se reúnen todas las leyes para el pueblo de Dios. Y contiene nuevas exhortaciones también para que seamos fieles a Dios, ¿no? Seamos fieles a Dios, para que guardemos la fidelidad a Dios. Luego tenemos otros discursos de Moisés, eh, nuevas exhortaciones de Moisés, a guardar también la fidelidad a Dios, ¿sí? Que prácticamente son sus últimos discursos y pues es interesante, por ejemplo, ver cómo Moisés se despide del pueblo, porque Moisés no tuvo la dicha de entrar a la tierra prometida. Eh, se quedó, se quedó allí en el, ¿cómo se llama? El monte, Monte Moria. Me parece que es el Monte Moria, donde, este, donde muere, donde muere Moisés y precisamente, pues, son sus últimas palabras. Así que eh, dijéramos que son las últimas instrucciones, donde también le da la bendición al pueblo y viene después la muerte de Moisés. ¿Cuáles son las enseñanzas más importantes que da Moisés? ¿Cuáles son las enseñanzas más importantes? La principal preocupación del Deuteronomio es evitar que los israelitas tomen eh, parte en el culto idolátrico de otros pueblos. Yo creo que esa recomendación sigue siendo vigente. Nosotros a veces nos desviamos del camino, nos desviamos fácilmente de la senda del Señor. Entonces, Deuteronomio se preocupa precisamente de esto, de que nosotros no nos desviemos del camino, que no se enfríe nuestra fe, que no nos vayamos a contagiar de las creencias de los paganos. Por eso ordena no tener así mucha convivencia con ellos. ¿Por qué? Porque pues es muy fácil eh, contagiarnos. Luego, otra preocupación, otra enseñanza importante de este libro es la enseñanza eh, del amor, lo que es el amor a Dios, lo que es el amor al pueblo, lo que es la fidelidad del pueblo para con Dios. A mí me parece esto me parece muy importante porque eh, sigue vigente, aunque sea del Antiguo Testamento, pero como si meditamos otra vez este libro, lo volvemos a leer, releer, su enseñanza principal será esto, ¿no? Que nosotros no nos apartemos del amor, que vivamos en el amor, que seamos fieles a Dios, que sepamos responder como pueblo al amor providente que Dios tiene para con nosotros. Y esto, ¿dónde lo hacemos? Pues en el culto, en la oración, al único Dios verdadero, en el amor al prójimo. Fíjense cómo de aquí Jesús va a resumir todo en dos mandamientos. Cuando le preguntan, oye, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Jesús dirá, mira, el primer mandamiento es este, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y el segundo,
será que ames también a tu prójimo como a ti mismo. Creo yo que la esencia de este libro está en el amor a Dios y en el amor al prójimo. De tal forma que Jesús precisamente resumirá toda la ley y los profetas cuando le quieran poner una trampa, cuando le quieran preguntar qué es lo más importante en la vida. Jesús va a estar inspirado precisamente en este libro y va a hablar del amor a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano? Primero, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, y después amar a, al prójimo como a uno mismo. Pues esto es lo que yo les comparto y son 9:25. En 5 minutos, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Le envié a Ingrid un artículo de una revista donde vienen las 12 tribus y quién es el patriarca de cada tribu. ¿Por qué le envié este artículo? Porque ahí viene la tribu de Leví. Y entonces, como hay un libro que se llama Levítico, pues para que comprendamos el libro de Levítico, tenemos que comprender al patriarca Leví y toda su descendencia, los levitas, que son toda una casta sacerdotal. Hay que se los comparta Ingrid a los coordinadores o vea la manera de cómo se los hace llegar a su teléfono, ¿de acuerdo? Pues es lo que les comparto. Adrián, ya estás durmiendo, Adrián. Te vi, Adrián, estás durmiendo. Bueno, pues es lo que les comparto. Espero me haya dado a entender y sigámonos enamorando de la palabra de Dios. Gracias, padre. Hermanos, si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer, pongan la herramienta de levantar la manita y les abriremos el micrófono. Si no, también ya está abierto el chat. Si gustan escribirlo, allí también ya pueden anotarlos, mandarlos y les daremos lectura. ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Luz María como que está hablando, pero no se escucha, ¿no? Veo que estás hablando, Luz María, de Santa María de las Rosas. Bueno, pues algún comentario por lo menos. Bueno, las diapositivas me ayudó Ingrid a hacerlas. Gracias, Ingrid. Te quedaron muy bonitas. De nada, Juanita, padre. no, Adelante, Juanita. enciende tu micrófono, Juanita. Ok, ya. Para darle las gracias, padre. Todo estuvo muy entendido, sencillo y para comprenderlo bien, estuvo muy bien. Las diapositivas también. Y pues nada más quería comentar que ojalá pues que no se permita que hagan celebraciones religiosas, pues así en salones de fiesta o en los jardines, sino pues que hagan ahí su fiesta, pero la celebración, el compromiso con Dios que sea en la iglesia, ¿no?
pues necesitamos educar mucho a la comunidad, a la gente, porque ya la gente quiere lo fácil. Y bueno, pues si no, eh, el obispo es el que tiene que dar el permiso, ¿verdad? Y en algunos Sí, lugares, si no dan el permiso, llevan sacerdotes, pseudo sacerdotes o piratas o otro tipo de... lamentablemente ahora hasta eso se da, ¿verdad? Que hay eh, este, hay que tener mucho usurpadores, cuidado, pero sí, bueno, eso platíquenlo con su párroco para que sea parte de la evangelización y sea parte de nuestra misión y de nuestra educación para que el culto, la espiritualidad sobre todo, se sí. viva más. Yo no digo que en la naturaleza se pueda vivir también la espiritualidad, pero sí hay muchos distractores cuando hay ceremonias en jardines, ¿no? No hay como la iglesia, para mí, desde mi Usted como punto de vista. dices, estando delante del Santísimo Sacramento del Señor, la loca de la casa se va para otro lado, pues cuando está uno así, Claro, peor, ¿no? Pasa como ahora con la pandemia de que se usó la herramienta del internet para escuchar la Santa Misa. Ahora ya mucha gente quiere seguir así. Y lo digo porque un día en la iglesia el padre comentó y una chica joven, que le preguntó el padre que si iba a misa, y dice, "Sí, lo veo por internet, lo veo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues es, está uno sano y bien para ir a la Santa Misa, y ya todo quieren por internet, pues no. Eso, como le explicó el padre, eso es para las personas que ya están muy ancianas, que ya no pueden caminar o por enfermedad no se pueden trasladar a la iglesia, ¿no? Entonces sí es claro, algo que nosotros como feligreses, como laicos, también debemos de platicarlo con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿no? Y así pues, es. padre ¿Algo Sergio, más? buenas. Parece que ya no hay más manitas levantadas. Hay muchos comentarios en el chat de agradecimiento, que todo muy bien, padre. Gracias por su explicación. Ya vi 10. Que Dios le bendiga. A ver, déjame ver. Sí, pues muchas gracias por sus comentarios que estoy viendo y gracias a Ingrid que me ayudó. ¿De acuerdo? Bueno, pues váyanse a descansar y les doy la bendición. Vamos a rezar en este día un Ave María por celebrar los dolores de la Santísima Virgen María. Decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, les doy la bendición ahora. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe en esta noche. Que tengan felices sueños, que sueñen con los angelitos y nos vemos el próximo. El próximo viernes no hay clase, ¿verdad? ¿No No, hay padre. aviso? ¿Algún aviso, El, Ingrid? bueno, las sesiones de este curso se reanudan el 12 de abril. Primero Dios. El 12 de abril es nuestra siguiente sesión. La sesión bueno, el Viernes Santo no se hará clase y tampoco el primero de Pascua. Ah, o sea que tienen 2 semanas de vacaciones. Sí, Ujú. Para que lean el Pentateuco. Bueno, ¿algo más, Ingrid? nada más, padre. Nada más. Bueno, pues entonces que descansen, buenas noches y hasta pronto. Adiós. Adiós, padre. Gracias, hermanos. Que pasen buena noche y que descansen.